Queremos saludarlos esta mañana en devocional. Soy el pastor Ricardo Rodríguez y aquí feliz sabiendo que ustedes están siguiendo estas enseñanzas de primera mano. Usualmente los pastores lo comparten con uno de sus líderes y ellos a los siguientes y la tercera, cuarta generación se tergiversa el mensaje, pero ustedes reciben mensaje que viene directo del cielo al corazón del pastor. Así que aprovechen esta oportunidad de recibir esa palabra, de ser enseñados, ministrados, y así como prosperan en la fe, van a prosperar en todas las cosas. Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ustedes que están siguiendo este devocional están creciendo en la fe, y las otras cosas van a venir, así que prepárense para crecer en todas las áreas de su vida. Muchísimas bendiciones a todos los que están aquí fieles en estos devocionales. Llamaste, oh dulce pescador, me dijiste, sígueme, a ti solo seguiré, tu voz conoceré, me llamaste mi Señor, y a ti solo oiré. Me llamaste, oh dulce pescador. Muy pero muy buenos días, hermanos. Llegó el día miércoles, ¿sí? Mitad de semana y ya comenzamos a partir de hoy a inclinar la balanza de la semana para el fin de semana. Ya mañana comenzamos nuestro servicio jueves 20 horas. Esta semana volvemos al jueves 20 horas, mañana por la noche, nuestro servicio de avivamiento aquí en Olavarría, y vamos a recibir todo lo que Dios tiene. Pero eso llega mañana, todavía falta. Hoy vamos a pedir una palabra, una unción, y vamos a pedir una visitación de Dios a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, esta mañana nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ministres una palabra, nos ministres una unción para comenzar el día. Tan temprano, Señor, como cada mañana nos ponemos de acuerdo, y te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Quiero que me acompañes en la lectura, si lo quieres hacer, sino que la escuches a la palabra en 1 Corintios 4:1. Dice el apóstol Pablo que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Diga conmigo: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La situación de la iglesia en ese capítulo no era buena. El espíritu de competencia se había instalado en la iglesia de los Corintios. Había sembrado confusión en la congregación. Algunos argumentaban que la persona
más importante o de mayor jerarquía era Pablo, otro grupo de creyentes diferían, estaban en desacuerdo y creían que el mayor no era Pablo, era Apolos. Y la discusión generaba en torno a lo que cada uno de ellos había realizado en el desarrollo, en el crecimiento de la iglesia y de los hermanos. Entonces el apóstol Pablo se ve obligado a escribirle esta carta a los de Corintos y yo creo, él sintió la obligación de intervenir para que tuvieran ellos una clara visión de cómo es el reino, de cómo es la obra del Señor, mejor dicho. Y en palabras muy sencillas, pero a la vez muy profundas, él da las siguientes definiciones: que la obra del Señor se trata de diferentes roles o tareas. Dice, uno es el que hace una cosa y otro hace otra cosa, pero uno o el otro son ambos servidores de Cristo. Y no es la tarea realizada lo que hace más importante a alguien, no es la tarea que se realiza la que le da importancia a alguien o a un área del servicio, sino que todos somos servidores y administradores de los misterios de Dios. Esa es la palabra que escoge el apóstol Pablo para graficarle a la iglesia cómo debían ver, cómo debían no ver solamente, sino pesar a cada creyente como administradores de lo que Dios da, como servidores en la obra del Señor. Dice, uno sembró, pero el otro regó. Ahora el crecimiento lo da Dios. Quiere decir que no importa los años que uno tenga en la iglesia, no importa la tarea que alguien pueda realizar en una iglesia, no le da tal tarea importancia, no le da tal lugar o puesto en la casa de Dios importancia. Somos todos parte de un cuerpo, y así como el cuerpo tiene distintos órganos, unos más visibles que otros, y comparando con el cuerpo físico, nosotros humanamente cuidamos o protegemos o tratamos de embellecer las partes visibles de nuestro cuerpo, pero no quiere decir que sean las más importantes. De hecho, muchas veces las partes más importantes son las invisibles. Por ejemplo, no sé si esta mañana, y creo que no, te despertaste dándole gracias a Dios por tus riñones, o por tus pulmones, o por tu hígado, o por tu corazón que funciona bien. Por eso estás vivo y por eso estás sano. No sé si le diste gracias a Dios por el sistema digestivo. Yo creo que nadie lo hace normalmente. Ahora, todas esas funciones o partes de nuestro organismo que son invisibles a los ojos son más importantes que las visibles. Son más valiosas que las visibles. Esas partes invisibles son las de las que depende tu vida y mi vida, y a veces las visibles no son vitales. Así el Señor también compara a la iglesia con el cuerpo. Así el apóstol Pablo dice, hermanos, uno hace una tarea, otro hace otra tarea. No es la tarea la que nos da importancia. Qué tremendo, qué tremendo. Cómo me gusta la visión del apóstol Pablo de la iglesia. No es el que lleva 30 años en la iglesia más importante que el que recién se convierte.
No es el que predica allí arriba en la plataforma más importante que el que está en la puerta recibiendo a la gente. Cada uno está en una función. Quizás el que recién se convierte allí afuera es un testimonio para que gente que nunca podríamos llegar conozca a Cristo. No es más importante el que conoce todos los coros y el que conoce la historia de la iglesia más que aquel que está aprendiendo a leer la Biblia y a orar. Mis hermanos, es el cuerpo de Cristo, y Pablo dice: somos solo siervos de Dios y solo somos administradores de lo que hay que hacer. Eso no nos da importancia. Qué maravilloso es el reino. Quiero decirte que cualquiera de nosotros es igual de importante para Dios. Quiero que lo entiendas, que lo creas. No es el lugar que ocupes en una iglesia, sino que pertenezcas al cuerpo de Cristo, sino que seas iglesia del Señor Jesús, sino que ames a Jesús y de todo corazón lo sigas y trates de vivir una vida cristiana. Sabe que muchos pueden allí adentro de la iglesia a la que pertenezcan tener una cierta posición o lugar o trabajo o servicio, y allí afuera hacer un mal testimonio. Pero hay algunos que no ocupan ningún lugar ni tienen ningún puesto importante, y allí afuera son una tremenda bendición. Son sal en la tierra. Bendicen, hablan de Cristo, muestran el ejemplo, son testimonios, ganan almas, hacen mucho más para el reino que alguien que ocupa un lugar, entre comillas, religiosamente hablando, importante en la iglesia. Que Dios nos ayude a ser verdaderos cristianos, creyentes, entendiendo que ninguno de nosotros, mis hermanos, les hablo poniéndome en la fila, ninguno somos más importante que los demás. Vamos a orar que Dios nos libre siempre de ese espíritu que había entrado en la iglesia de los Corintios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido esta mañana que podamos aprender de los problemas que tu iglesia amada desde el comienzo sufrió. Señor, si están allí es para mostrarnos que eso puede pasar en cualquier momento. Líbranos de ese espíritu de competencia, de ese espíritu de división que hace creer a algunos que son más que otros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, danos humildad para reconocer que solo somos parte del cuerpo de Cristo y que cada uno cumplimos una función única en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, somos pueblo de Dios y parte de un cuerpo que es la iglesia. Todos importantes para mi Dios. Mis hermanos, nos encontramos mañana 7 de la mañana en otro devocional y mañana jueves 8 de la noche en la iglesia. Esta noche, recuerde, Noches con Jesús con nuestros amados pastores Ricardo y María Patricia a través de Facebook, también de YouTube. Muchísimas bendiciones. Me llamaste mi Señor y a ti solo oí.